Buenos días, hermanos. Qué bueno poder estar juntos en este tiempo. Saludo también a la gente que está allí en el Zoom, a los hermanos del Zoom. Y bueno, es muy bueno poder compartir entonces la palabra de Dios con ustedes. La palabra de Dios, que es una hermosa frase que leí una vez, la palabra de Dios es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Es decir, que cuando abrimos la Biblia, nos ponemos en contacto con Dios. Estamos en relación con el Señor. Sí será importante ser conscientes entonces de este momento en el que nosotros vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Vivimos tiempos realmente complejos, de mucha incertidumbre, muy inestables, mucha tensión. Sin duda que sí, no es novedad esto. Y si recordamos, hace unos días estaban hablando justamente que se cumplía un año de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y si escuchábamos, seguían las amenazas, ¿no?, de unos y de otros, de los líderes entre unos y otros, realmente en forma muy contundente, ¿no? Y un año que fue de muerte, de destrucción, y que en la forma en que ellos están hablando parece que está establecido esto en un formato que se va a extender quién sabe hasta cuándo, ¿no? Destrucción realmente. Eso es la guerra, muerte. Y vemos líderes que tienen el poder realmente de poder parar todo esto y que no lo hacen, ¿no? Y todo esto sin duda es muy desalentador. Uno mira para adelante y es muy desalentador. Y además también de ver cuestiones personales, ¿sí?, que uno puede vivir también a veces en este tiempo tan convulsionado. Por ese motivo que vivimos todos los días y que sin duda afecta a nuestra débil humanidad, entiendo muy pertinente que necesitamos desarrollar y fortalecer la confianza, ¿verdad? Porque la confianza es esencial para vivir, es fundamental, es una esperanza firme, es entregarse a alguien ajustándose a su forma de ser. Si pensamos en esa palabra, por ejemplo, confianza, es una palabra compuesta donde nos habla que hay la compañía de alguien, nos fiamos de alguien, estamos acompañados por alguien el cual nos produce confianza. Es una emoción positiva, consciente, voluntaria, es creer sin dudar. En una situación donde no tenemos el control, donde hay una dependencia, a pesar de eso, sin embargo, estoy tranquilo. Yo confío. Teniendo confianza, nuestro transcurso en la vida es más seguro, es más estable, produce sin duda una base en la que estamos bien parados y entonces podemos avanzar. Pensemos, por ejemplo, en la figura de un niño que corre a los brazos de sus padres porque realmente sabe que va a encontrar contención, que va a encontrar amor, que va a encontrar cuidado. Y eso le produce confianza, le produce tranquilidad, porque su deseo, por supuesto, es satisfecho. Y como consecuencia, crece. Porque para crecer, sin duda, precisamos tener confianza. Un sentimiento, una emoción que tenemos que desarrollar. Para hablar de este tema, elegí el Salmo 27, seguramente un salmo muy conocido por todos, que les invito que abran entonces sus Biblias allí en el Salmo 27, un salmo de confianza y de seguridad. En el Salmo 27 David nos comparte su experiencia, una profunda experiencia de Dios. Aquí el poeta eleva sus sentimientos al Todopoderoso y declara su plena confianza en Jehová. Recordemos, por ejemplo, aquí en este salmo, fundamentalmente, estamos hablando de una época de guerras, de enfrentamientos, de enemigos, de traiciones. Él vivía en ese tiempo, ¿verdad? Con muchas dificultades y también muchas limitaciones. David, sin duda, que necesita ayuda. Y él aquí lo expresa, ¿no? Y vayan viendo junto conmigo el Salmo 27, porque vamos a reflexionar sobre él a medida que lo vayamos desarrollando. Los salmos, la verdad, uno lee los salmos y uno encuentra muchas veces palabras que le dan forma a nuestros pensamientos, porque cuántas veces podemos tener emociones
de dolor o de angustia que son tan fuertes que no encontramos palabras para poder darle la forma, como para poder definirlos. Y eso sin duda que produce mucha frustración. Los salmos nos proveen esas palabras entonces que le dan forma a nuestros pensamientos, a nuestro pensar. El punto de tensión que nosotros sentimos muchas veces cuando sucede eso en nuestro corazón cambia cuando podemos desahogarnos y a la vez al leer los salmos encontramos entonces ese apoyo. Y ese punto de tensión interno cambia a lo externo. Y eso es una liberación siempre para nosotros. Por eso sí serán importantes los salmos. Y este Salmo 27, como decíamos, un salmo de confianza y seguridad, aquí David expresa entonces una declaración de plena confianza, una seguridad en el Señor. Veamos el primer versículo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David escoge la luz como primera figura de su lenguaje. En toda la Biblia, si recordamos, la luz misma es una representación de Dios y también del bien. Recordemos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, nos dice en Primera de Juan 1:5. Es notable a veces la coherencia que encontramos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y aquí en este versículo se representa. La luz, seguimos analizando este término, ilumina, aclara, nos guía, dispersa la oscuridad. Es todo un símbolo de conocimiento, y también lo es en el sentido moral, la luz. Y no lo es así, por supuesto, la oscuridad, ¿verdad? Que es enemiga de la seguridad y nos provee mucho temor muchas veces. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos en casa y de pronto sucede un apagón, ¿verdad? Y se produce una inseguridad en nosotros, ¿no? Es el primer sentimiento que viene, posiblemente esa incertidumbre. ¿Cuánto puede durar esta oscuridad? Necesitamos la luz, ¿sí? Pensemos también, fueron las primeras palabras de Dios como creador, en Génesis 1:3. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y luego en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Más tarde, pensando también, como digo, en la coherencia que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en Juan 8:12, Jesucristo lo afirma, eso diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz disipa la oscuridad, la confusión, el miedo, nos da seguridad, porque vemos por dónde vamos. La situación entonces se clarifica. Y él agrega luego que es mi salvación, es mi luz y mi salvación. Une los dos términos, veamos que une los dos términos. Teniendo claridad en mis ojos, en mi mente, veo los problemas, veo el terreno, veo el peligro, y a pesar de las fuerzas en contra del riesgo de caer, Dios me sostiene y estoy salvado. Y aquí este término tiene un significado de liberación. Tengo salvación, hay liberación. Y hay aquí, si ustedes ven, una notable combinación entre luz y salvación. Utilizando la conjunción copulativa, la I, une los dos términos, porque es una luz salvadora, una claridad que me libera. Y se pregunta entonces, ¿de quién temeré? Una pregunta con respuesta incluida. Y se relaciona también aquí con la declaración más tarde del apóstol Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque estamos en manos del soberano, del victorioso, del todopoderoso Jesucristo, vencedor de la muerte. En tiempos difíciles muchas veces tenemos que mirar la cruz vacía, que es todo un símbolo de vida abundante y de vida eterna. Jehová es la fortaleza de mi vida, sigue nuevamente el salmista, de mi vida, nuestra vida, toda nuestra vida. Y nuestra vida no se reduce a un momento ni a un lugar. Yo aquí me puedo sentir seguro, que no es tan así, y hasta fuerte, porque estoy analizando y apoyándome en este hermoso salmo. Pero mi vida va a seguir.
Después, mañana, pasado, la de usted va a continuar. Cuando salga de aquí, mañana al levantarse, se encontrará con obligaciones, con responsabilidades, con imprevistos quizás. ¿Y cuántas veces quizás podemos ver cuando comienza el día, esos primeros rayos del sol que nos indican el comienzo de un nuevo día, y los vemos con desafíos y con responsabilidades que no nos sentimos capaces de enfrentar? ¿Cuántas veces puede pasarnos eso? Qué importante entonces aquí en este momento decir: Jehová Dios es la fortaleza de mi vida. Aquí David entonces, al expresar mi vida, se extiende en el tiempo. No es solo en ese momento, es en el transcurso de su vida, es de su vida presente y futura, ahora y siempre. Es mi fuerza, es mi seguridad, mi sustento, en todo lugar y en todo tiempo. Él es mi refugio, hace David en esta declaración. Él lo dice claramente. Entonces, ¿de quién he de atemorizarme? Pregunta nuevamente, y nuevamente una pregunta con respuesta incluida. Es decir, si Dios es mi fortaleza, nada ni nadie me causará temor. Pero aquí esa palabra que David expresa tiene que ver con temblar. Tiene un sentido de mayor intensidad, es mucho más fuerte. Tiene que ver con estar aterrorizado también. Pero él manifiesta su convicción de que Dios es su protección. David tiene un gran estado de angustia quizás, pero igualmente este estado también lo hace a un lado. Él no da ninguna posibilidad de temor, porque el temor también puede tener muchas caras: el fracaso, diferentes peligros, el futuro, la enfermedad, la muerte. Pero David declara una confianza absoluta. Y en esta declaración, de alguna manera, él reúne todos los temores posibles. Esta firmeza, este sentimiento poderoso, está basado en una íntima relación personal con Dios. Y esto le provee esa triple defensa que él declaró: luz, salvación y fortaleza. Tres palabras que tenemos que tener presente en nuestra vida, en nuestro corazón: luz, salvación y fortaleza, que las tenemos en forma segura solo en Dios. Versículo 2, vea su Biblia. Él dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Para comer mis carnes, toda una imagen de fieras que devoran una presa. Vean el sentimiento de David. Tropezaron y cayeron. Él tiene una seguridad a pesar de sus enemigos. Y en la forma en que él expresa aquí, tropezaron y cayeron, esto indica una acción completa. Ellos venían hacia él, tuvieron una caída y no se pudo concretar de ninguna manera eso. Y aquí el salmista, cuando en el principio del versículo 2 dice: cuando se juntaron, hay como un recuerdo en su mente. Él nutre esa confianza también pensando en cosas anteriores del cual el Señor lo libró. En este presente apremiante, él nutre su confianza con el pasado. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos mirar hacia atrás y ver la protección de Dios? ¿Dónde ponemos nuestras fuerzas cuando miramos la vida en general? ¿En Dios o en nuestra capacidad de hacer las cosas bien? Posiblemente, si lo hacemos así, habrá como una arena movediza bajo nuestros pies. Ponemos entonces la confianza en nuestro Dios, y como dice también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esa es la salida, porque la confianza está relacionada fuertemente con la fe. Apoyémonos entonces en el Creador de la fe, que allí es donde podemos alimentar siempre nuestra confianza. Seguimos adelante en el versículo 3, vea lo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
mi corazón, o sea, la persona misma de Él. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay un sentimiento de permanencia en Él, ¿verdad? Una seguridad a pesar de los enemigos. Él en principio da la idea de un grave peligro que está constantemente presente, ¿verdad? Un ejército que está allí acampando, una amenaza como que está establecida y se acerca a él. Afirma, no temeré. Se acerca ese peligro, se acerca quizás ese día que no queríamos, se acerca un problema al cual le tenemos un gran temor. No temerá mi corazón, dice él. También es algo que tenemos que tener nosotros, esa sensación. Y aquí David da la sensación en su descripción también que tiene como una especie de persecuciones internas cuando dice que su corazón no temerá. Es decir, internamente él tiene así como esa batalla. Y también externas en el sentido de cuando habla de que el ejército va avanzando. Internas pueden ser nuestras luchas espirituales, nuestras emociones personales que muchas veces nos complican y que no nos dejan ser como realmente Dios nos pide que seamos, y complicaciones y problemas externos, ¿verdad? Como que circunstancias o personas que vienen de afuera que nos complican también. Pero igualmente, venga de donde venga, el mensaje es claro. Mi corazón no temerá. Yo estaré confiado. No hay temor, hay valor. Y estos pensamientos dominan su ser. Qué importante entonces establecer pensamientos, hábitos de pensamiento en Cristo, ¿verdad? Porque esto organiza, pone en orden, disciplina nuestra vida, nos da paz. Leí una vez en un libro, muy buen autor, John Stott, una frase, 3 palabras que me ayudaron muchísimo y que me gustaría que usted las tenga también fijadas en su corazón, en su mente. Dice, según pensamos, actuamos. 3 palabras, según pensamos, actuamos. Claramente es todo un significado muy sustentable ese significado en nuestra vida, ¿verdad? Porque de acuerdo entonces como estén nuestros pensamientos es cómo vamos a actuar, cómo vamos a decidir en cada circunstancia, en cada momento, establecer pensamientos entonces, hábitos de pensamiento en Cristo, poder tener un estudio de la Biblia, poder tener la oración con nuestro Dios, la comunión con los hermanos, ¿verdad? El poder también estar ayudando a otros, tener formas de vida entonces que produzcan en nosotros esos hábitos de pensamiento, siempre nos van a ayudar, siempre nos van a contener en situaciones complicadas y hasta límites, ¿verdad? Según pensamos, actuamos. Y el versículo 4, él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Es decir, una cosa he demandado, le pido a Dios una cosa, ¿sí? Es realmente como que con eso solo a Él le alcanza entonces, ¿verdad? Y en eso insistirá, esta buscaré, lo deseo, lo anhelo, estaré permanentemente entonces buscándolo, estar en su presencia, estar en la casa de Jehová, ¿sí? Todos los días, o sea, es decir, siempre estar allí, ¿no? Estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para deleitarme, para crecer en Él, para meditar, como dice, para buscarlo en su templo, poder meditar. El templo, cuando nos referimos muchas veces al templo, no es solamente aquí en la iglesia, que también es muy importante sin duda, pero también somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder entonces buscar esa presencia de estar con el Señor, insistir en ello, porque no siempre sucede esto, ¿verdad? No siempre nos sentimos en la presencia del Señor. Por cómo somos, por cómo es nuestra naturaleza, no siempre nos sentimos de estar en buena relación con el Señor. Es un trabajo. Y esto mucho tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿verdad? De los hábitos de pensamiento que nosotros vamos construyendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y aquí él, en este versículo, manifiesta un propósito bien definido, ¿sí? Es un ardiente anhelo de estar con Dios, vivir con Él.
Que ese sea el deseo de nuestras almas, porque allí entonces es una especie de conciencia perdurable de la presencia de Dios. Y la Biblia permanentemente nos insta a esto, ¿verdad? Que debemos buscar a Dios, buscar su reino, permanecer en Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Estar con Él nos hace experimentar entonces esa belleza que aquí expresa el salmista y esa gloria de Dios. Su santidad, su gracia, su misericordia, su amor, su justicia, su verdad, todas cualidades que cuando estamos con el Señor producen en nosotros una armonía, una gran armonía, y nos ayudan, por supuesto, a vivir. Y él prosigue entonces, él me esconderá en su tabernáculo, el versículo 5, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, manifiesta su protección, en el día del mal, es decir, en las dificultades, igualmente hay una seguridad allí en su santuario, ¿verdad? Y lo reservado de su morada, es decir, estar bien cerca de él. El tabernáculo, pensando en los judíos de ese entonces, es la presencia misma de Dios para ellos. Dios estaba allí, en el tabernáculo. Pero además, él expresa que lo lleva a la parte más sagrada de él, de Dios. Cuando dice lo reservado de su morada, buscar a Dios intensamente, sinceramente, para estar entonces en lo reservado de su morada. Estar en su presencia, nosotros con Él con nosotros. Y el salmista demuestra en estos versículos que Dios le va a dar refugio y protección contra esos peligros que lo amenazan. Me esconderá, me ocultará. Nos expresa que la fuente de su confianza, contención y también coraje es esa comunión íntima que tiene con su Señor. La gracia de Dios es el poder que nos sostiene. Hay una canción que tiene una letra hermosa que dice que solo tu gracia me ha sostenido, en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Es el poder de Dios realmente que nos sostiene. Nuestro amparo y fortaleza está en Dios y es en nuestra estrecha relación con Él. Y una relación, por lo que expresa aquí entonces David, que no solo nos protege, también nos da dirección, nos ubica en un lugar firme. Dice, sobre una roca me pondré en alto. Y luego vea que dice, y levantará mi cabeza en el versículo 6. Luego levantará mi cabeza, toda una señal de triunfo, una señal de protección y una señal de victoria. Sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La alegría del encuentro con Dios. Mi cabeza en alto, pudiendo así visualizar correctamente entonces, desde una posición de seguridad, como expresa él, en la altura, con la cabeza levantada, hay todo un sentimiento de victoria, todo un sentimiento de liberación. Y esto es entonces el encuentro con Dios que produce esa felicidad y ese gozo. Y produce, por supuesto, agradecimiento, ¿verdad? Agradecemos al Señor y Él aquí entonces expresa sus cantos de alabanza y el júbilo que siente, ¿verdad? Glorifica a Jehová. Veamos entonces todo este sentimiento de victoria, de triunfo, de seguridad de David. Pero ¿qué sucede? Vea el versículo 7. ¿Qué sucede en el versículo 7? Versículo 7, versículo 8, versículo 9. Oye Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. David tenía toda esa sensación de victoria y aquí se nos representa claramente los vaivenes de los sentimientos humanos.
nuestra débil naturaleza ante la situación. Fuerza y debilidad, dos emociones que nos acompañan siempre, que se mezclan y nos desestabilizan sin duda. La debilidad aparece cuando menos la esperamos y entonces nuestra visión cambia. Y en un sentido, todos somos débiles, todos tenemos debilidades, tememos a los demás, a nosotros mismos, a Dios, a la vida, a la muerte. No es fácil la vida y en ese transcurrir de emociones cambiantes estamos. Estamos entonces. David venía, como decía, con declaraciones firmes, seguras, de confianza, y cambia abruptamente el tono. Escribe como si sintiera que Dios lo ha rechazado. Se mueve de la fe y al temor. ¿No se siente identificado con esto? Ese sentimiento que podemos tener en el Señor de entrega absoluta y de repente nos cambian las cosas. Pero David tiene una acción notable a imitar. Ante el temor, manifiesta confianza en la oración, clama, suplica, y esa confianza, anteriormente también expresada, por eso es muy bueno a veces pensar, ¿verdad?, experiencias que hemos vivido con el Señor para que alimenten presentes duros. Esa confianza que él expresó también le abre la puerta entonces para buscar inmediatamente socorro en el Señor, en ese momento que él tiene de necesidad. La intensidad de su angustia se refleja en sus palabras, en las palabras que él utiliza. Ve allí en su Biblia: no apartes con ira a tu siervo, no me dejes, no me desampares, ruega. Esta actitud de súplica demuestra sinceridad fundamental. Tenemos que ser sinceros, honestos con Dios. No podemos acomodar nuestras miserias en un rincón y tratar de acercarnos a Dios. Dios no se va a sorprender por lo que nos esté pasando, por cómo nos sentimos, por lo que hemos hecho. No se va a sorprender. Él es verdad. Tenemos que ir entonces con la verdad, con la realidad de nuestra vida. Y es así como vamos a poder entonces trasladar todo ese peso que tenemos en nuestras almas a las manos de Él. Entregársela, dejársela, rendírsela a Dios y comprometernos con la fe. Confiar en Él. Pensemos que Dios puede manejar cualquier cosa que nos angustie, cualquier cosa. Tenemos que dejar que Dios tome el control. Cantábamos hace un rato que Él tiene el control de nuestra vida. Y es de esa manera como vamos a ser libres entonces de la esclavitud de la ansiedad. La palabra ansiedad tiene toda la idea de separación, de aislamiento, divide nuestra mente, desvía la atención, impide concentración, nos arrastra y nos roba la paz. En cambio, la paz tiene el sentido de unión, de unidad, de orden. Y la oración y la paz están vinculadas íntimamente. La oración es una palabra que tiene la idea de adoración, de devoción, de reverencia, pero también de disposición en nosotros. Describe una actitud de nuestra mente y de nuestro corazón, porque orando con todo nuestro corazón es como recuperamos la fe y volvemos al compromiso con el Señor. Sabemos que Dios actúa con integridad. Tenemos que buscarlo entonces de esa forma. Si lo buscamos genuinamente, si nos damos cuenta que nuestra alma presiona por liberación, llevémoslos sinceramente al Señor. Y aquí el salmista demuestra una confianza en la compasión de Dios. Sabe que se trata de un Dios de amor y de justicia, por lo tanto debe someterse a Él sin reservas. Tenemos que tomar este ejemplo, tomemos este ejemplo. Vayamos a sus brazos tal como estamos, con problemas, con angustia, con nuestros pecados. Entréguese a Él con confianza para restaurar su relación. Y entonces, como consecuencia, el poeta aquí recupera su fe.
Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una nueva manifestación de seguridad en el Señor. ¿Y cómo lo hace? Lo hace elevándose por encima del peor de los abandonos, sus padres. Porque pensemos cuán abandonada puede sentirse una persona al que sus seres más queridos los abandona. Esto ilustra lo fundamental e importante que son los padres, lo significativo que es esta pérdida. Es una situación sumamente desgraciada. Pero él está confiado que si esto sucediera, porque no quiere decir aquí que sucedió, pero si esto sucediera, el Señor lo recogerá, porque Él es parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Dios nos hizo suyos a través de Jesucristo. Somos hijos de un Dios de paz. Y si pensamos que somos hijos de un Dios de paz, entonces no encajamos con la ansiedad. No tendría que formar parte de nuestra vida, porque somos hijos de un Dios de paz, lo cual tiene que controlar nuestro corazón. Versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. A raíz de esta confianza que él retoma, le dice, instrúyeme, dirígeme, enséñame a vivir. Poniendo en orden entonces nuestra relación con Dios, logramos esa libertad interior y el diálogo se torna más específico, más fluido, y entonces pedimos su dirección. Necesitamos ese camino correcto, ¿verdad?, que nos dé seguridad. Una conducta en la vida que sea dirigida por quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y David con libertad entonces aquí plantea su problemática. Versículo 12, no me entregues a la voluntad, no lo permitas, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Vean la dependencia que tiene David de Dios, ¿verdad? No me entregues, a él mismo le pide que no permita que eso suceda. Reconoce entonces esa dependencia que tiene de Dios de ser protegido de sus enemigos, y enemigos importantes, enemigos como manifiesta aquí, falsos, crueles. Hay mucha agresividad en lo que él siente, ¿verdad? Y tiene además un sentimiento de injusticia. ¿Y cuántos de nosotros a veces podemos pasar por situaciones injustas? Cosas que realmente entendemos que no merecíamos. Es un sistema injusto. Es un mundo injusto. Lo vemos todos los días. Pero no nos quedemos en eso. Dios es justo. Confiemos en su palabra. Confiemos en la acción de Él ante determinada circunstancia que estemos viviendo. Él sin duda va a actuar a su tiempo, con la acción que Él entienda necesario. Confiemos en esa justicia. Y esto es lo que le permite decir a David en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sí, toda una expresión de esperanza y en la tierra de los vivientes refiriéndose a lo largo de la vida. Y la esperanza es fundamental, es la anticipación segura de lo bueno que todavía no experimentamos, pero va a suceder. Y sin una fe sincera en Dios a veces es muy difícil continuar. A veces la vida tal como está planteada ofrece desesperanza. La realidad es dura y podemos desmayar, pero creyendo que hemos de ver la bondad de Dios, vamos a crecer en la esperanza, en el entusiasmo. Nos vamos a regocijar con Él y seguimos adelante. No nos resignemos, no nos rindamos, fortalezcamos siempre la confianza. Y entonces en el versículo 14, David nos expresa, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Una última parte muy alentadora, ¿verdad? Valerosa, una manifestación de plena confianza en Dios.
Pero si recordamos cuando comienza comienza el Salmo, él habla de mi fortaleza, de mi luz, de mi salvación. Primera persona, ¿sí? Pero ahora él vuelve a donde comenzó, pero esta vez lo hace en tercera persona. Es toda una manifestación de testimonio. Es tal el coraje que él tiene y que siente que se lo transmite al otro. Como decimos, es toda una manifestación de confianza que ahora también lo está haciendo a nosotros, ¿sí? A todos ustedes, aquí, para que nosotros podamos entonces alentarnos esperando en Dios. Porque Él es nuestra luz y salvación. Él es la fortaleza de nuestra vida. Las situaciones que vivimos de apremio nos hacen ver muchas veces lo débiles que en verdad somos. Nuestra vida es dependencia de Dios y nos alegramos que así sea, ¿verdad? Porque no podemos vivir la vida sin el Dios de la vida. No hay conclusión más lógica que esta. Vivir la vida junto al Creador de la vida. Si cada día, pensemos, si en cada momento logramos recordar que somos hijos de Dios y que estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales, entonces nuestros pensamientos y actitudes se van a ajustar a la sabiduría del cielo. Y esto nos da entereza para enfrentar cualquier problema. En este Salmo 27, vemos cómo esta situación de peligro, de angustia, produjo en David un estado de vaivenes, pero también un estado de grandes alturas espirituales. Y a veces creemos que los grandes momentos espirituales son cuando todo está en orden, cuando todo va bien, pero no fue este el caso de David. El momento más espiritual fue cuando llegó al punto en que no había nada de él y todo era de Dios. Todo era de él. Y en ese estado entonces él se entregó a Dios confiando absolutamente en él. Seamos fuertes en el Señor y tendremos valor. Y el valor, sin duda, comienza teniendo a Cristo en el corazón. La seguridad está en Dios a través de Jesucristo. Sin Dios no hay ninguna seguridad. Es decir, que estas promesas, estas palabras, este salmo es para quien cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Todo comienza con Él. Como dice la Biblia en su primer versículo, en el principio, Dios. Todo comienza con Él. Esto no funciona para quien no tiene a Cristo en su corazón. ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Cree que Él murió por sus pecados y le dio salvación, le dio paz con Dios, le dio vida eterna? Porque al hacerlo, al entregar su vida a Él, cada promesa de la Biblia entonces va a ser suya y será el inicio de sanidad en su vida. Para quienes estén escuchando entonces y puedan más adelante escuchar este mensaje, entonces, que esta promesa tenga efecto en nuestra vida y en la vida de estas personas que no son creyentes, que entreguen su vida a Cristo para entonces fortalecerse en las promesas de Dios. Vamos a orar. Pensemos que cuando oramos, entramos al cielo para enfrentar los problemas de la tierra. Teniendo presente esto, entonces decimos, gracias Padre, por la bendición que significa tu palabra, porque ella realmente nos enseña, nos alienta. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a confiar más y más en ti, a esperar en ti, a crecer en la esperanza, saber con certeza que para ti nada es imposible, que en ti se encuentra la paz y la seguridad. Y te damos gracias por esta certeza que tú nos has dado, Señor, y entregamos nuestra vida para que tú trabajes con nosotros, nosotros contigo, juntos, unidos, Señor, llevando adelante toda la vida en general. Gracias, Señor,
En tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén.